El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Hoy la pastora nos hablaba acerca de situaciones que podemos pasar y sobre cómo el Señor cierra las bocas de los leones y todas esas cosas cuando vienen en contra de la economía y en contra de muchas otras cosas. Es decir, muchos de nosotros pasamos sí o sí por muchas situaciones y adversidades en nuestra vida que son necesarias. Digan, las necesidades son necesarias. Oye, ¿cómo? Para. Sí, bueno, hay muchas situaciones, por así decirlo, no tanto las necesidades, sino las situaciones, porque te sirven para amoldar y para fortalecer tu carácter. Y estas situaciones, por supuesto, provocan en nosotros una de dos reacciones. Por un lado, puede ser que la situación provoque en ti que te confunda y te deprima. Ojo al gol. Porque según como lo estés mirando, de acuerdo a la madurez que puedas tener, te puede confundir, te puede... ¿Me entendés? O por el otro lado también te pueden fortalecer más en la fe, a tal punto de llegar a crecer hasta ser un gigante. Todo depende de la madurez con que nosotros enfrentamos las situaciones. Así que a veces vemos como que esas circunstancias nos van como empujando en contra, en lugar de a favor, en contra de las promesas del Señor. Las situaciones como que nos van empujando en contra y entramos a desesperarnos, y ahí es donde comenzamos a buscar motivos de por qué razón me pasa lo que me pasa y por qué me desvío si Dios está en el asunto. Y entonces caemos en esta conclusión, que Dios no se equivoca, que todas las cosas pasan porque pasan y que Él tiene control de todas las cosas. Digan conmigo, Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida. Eso ya lo sabemos, Él tiene el control de las situaciones de tu vida, de las circunstancias, y de esas circunstancias pareciera que la única solución, a veces, cuando estamos tan desesperados, parece que la única situación posible o la solución posible es huir. Huir, rajar, esconder la cabeza, yo qué sé, salir de esa situación. No sé qué hacer, pero yo no quiero más esta situación. Y bueno, ¿sabés qué pasa? Como David cuando se escondió en la cueva. Él había dicho ya en un salmo, en el Salmo 55:6, él había dicho, ¿quién me diera alas como paloma? Mirá lo que dijo David, ¿no? Estaba acorralado por las situaciones, los problemas, los enemigos que lo perseguían, hablaban mal de él, lo querían acuchillar por la espalda. Y el hombre dice, ¿quién me diera alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Situaciones que quería huir. David mismo en otro tiempo quería rajar, quería volar, quería escapar, huir lejos, a un desierto igual, dice acá, para protegerse ¿de qué? De alejarse de la tempestad, alejarse de las tormentas y descansar. ¿Cuántos de ustedes dicen, cómo me gustaría salir de esta situación de una vez por todas y poder descansar? Poder descansar un poco. Todos tres nomás, se ven que están pasando bien, ¿eh? Gloria a Dios, bueno está, pero Dios tiene algo mejor. Digan conmigo, Dios tiene algo mejor. Entonces, en 1 de Samuel, ahí es donde David se borró por toda la situación porque lo estaba persiguiendo Saúl y se metió en la cueva y dice, yéndose, 1 Samuel 22, los primeros 2 versículos, yéndose luego David de allí, huyó, digan, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Pobre loco. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Mirá la iglesia que se formó en la cueva. Se formó una iglesia de endeudados, de afligidos, de amargados de espíritu. Todos vinieron a él. En la palabra nos presenta a David, que en su tiempo no era rey, aunque ya estaba ungido como rey, iba a ser el rey, pero lo vemos a este rey en la cueva. Y en esa cueva, metidito allí, se metió, y ahí vino una cantidad de gente, un grupo de perseguidos, de endeudados y de amargados. Imagínate vos, nosotros metiéndonos en una cueva y de chapa nos viene un ejército bárbaro, escúchenme, una iglesia de 400 personas, estaba bueno. Se le metieron ahí porque descubrieron que él estaba metidito ahí. Un panorama hermoso para un hombre que se le había profetizado gobernar en un reino poderosísimo, metido en la cueva con 400 endeudados y amargados. ¡Qué bendición!
El ungido había huido. Digan conmigo, el ungido había huido. El ungido se borró porque la situación lo correteó, porque el hombre quería guardar su pellejo y se escondió en la cueva. Una circunstancia muy poco alentadora, una circunstancia difícil de manejar. David pudo desmotivarse y pudo renegar, pudo rezongar con Dios y con todo el mundo y pudo haber dicho, pero esto no es el castillo. A mí me prometieron para un poquitito, la palabra profética que me soltaron fue tal y cual. Y mirá en lugar de un castillo estoy en una cueva. Y esto que tengo conmigo no es el séquito que yo pensaba que iba a tener, los sirvientes y todo. Para un poquito. Y podía haber rezongado. ¿Por qué? Tenía razón. Pero no lo hizo. Digan, pero no lo hizo. Él no lo hizo. ¿Qué harías vos en su lugar? ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Cómo reaccionaría ante lo que estaba pasando? ¿Buscarías un culpable? Muchas veces buscamos un culpable y buscamos a Dios inclusive como culpable. Y seguramente hubiéramos dado o hubiéramos opinado sobre el profeta Samuel diciendo, pero este hombre no es de Dios, esto no es profeta del Señor, porque si él hubiera dicho la verdad de parte de Dios, la palabra se hubiera cumplido y yo estaría en un palacio y no estaría metido en una cueva. Así que para mí de palabra profética ni nada. Yo ya no creo más en Samuel, pero no lo hizo. No lo hizo porque la promesa que tenía David de sustituir a Saúl era más grande que la circunstancia que estaba viviendo. Y David tenía los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. David tenía los ojos puestos, la mirada en el objetivo dado por Dios, sin importar lo que sus ojos veían en ese momento, sin importar la circunstancia actual. Él confiaba en las promesas de Dios, no lo que sus ojos carnales estaban viendo. Es decir, ¿andaba por vista o andaba por fe? Andaba por fe y no por vista. Entonces, preguntarle a tu compañero, preguntarle así, ¿estás mirando tu triste presente o tu glorioso futuro? ¿Estás mirando tu triste presente o tu glorioso futuro? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Dónde estás confiando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Tus ojos qué están viendo? Y muchas veces nos sucede igual y nosotros nos encontramos como en una cueva, encerrado, metido, oscuro, ya que no hay palabra profética que no tenga su propia batalla. Toda palabra profética que te ha soltado va a levantarse el enemigo para impedir, para querer robártela, para que no se cumpla. Por eso dice la Biblia que muchas veces la palabra es comida por las aves. Entonces, en esa cueva, David, en esa cueva incluso pudo pensar que nunca sería rey. Pudo haber pensado, tenía toda la razón. Porque de hecho ni siquiera era parte de la familia real. El tipo no tenía por qué heredar el trono. Si era uno de allá de los hijos de Isaí, nada que ver. Bien, entonces David no era parte de la familia. ¿Quién era el que tenía que heredar el trono? A ver si se acuerdan. ¿El hijo de Saúl? Jonatán. Jonatán tenía que heredar el trono. Era el hijo mayor de Saúl. Jonatán significa Jehová ha dado. Ese era el hijo de Saúl y a él le correspondía la sucesión del trono. Pero la palabra del Señor dice que es verdadera y que supera cualquier circunstancia, que incluso el mismo heredero, Jonatán, dio un pasito al costado para que David fuera rey. Mirad las cosas que suceden cuando Dios suelta una palabra. Qué impresionante. Cuando Dios te trae palabra y tú la crees, no importa cuánto hace que el Señor te trajo la palabra, pero tú la crees y está viva en tu corazón, todo, absolutamente todo lo que quiera impedir que eso suceda, tiene que hacerse a un lado, porque sí o sí la palabra del Señor se va a cumplir. ¿Entendés eso? Hasta el propio heredero, el tipo, y seguramente no le resultó muy fácil, pero acá nos muestra que el corazón de Jonatán era limpio, era un corazón fiel, que siendo el amigo íntimo de David, se dio un paso acostado para que la voluntad de Dios sea hecha en su amigo y su amigo pudiera alcanzar la posición que Dios le había destinado. Así que no es tan nada mal que te recuerde que los verdaderos amigos, los buenos amigos, siempre van a tener una actitud semejante a la de Jonatán. Se alegran del éxito de sus amados. Así que si vos tenés algún amigo por ahí, o si vos te considerás amigo, tenés que alegrarte del éxito de las personas que amás. Y si es necesario, te sacrificarías por él. Así que digan conmigo, si soy amigo, me sacrifico. Si vos te considerás amigo, te sacrificás.
Entonces, si sos amigo te sacrificás, pero eso es al margen, ¿no? Es una actitud muy parecida a la que tuvo Jonatán con la que tuvo el Señor Jesucristo. Si vos analizás los hechos te das cuenta que Jonatán intercedía continuamente ante su padre por la vida de aquel que iba a ser rey. Al igual que Jesucristo siempre estuvo intercediendo continuamente ante el Padre, ante ti que vas a ser rey. Muy semejante, y se sacrificó también por nosotros. Increíble, ¿no? Jonatán casi perdió la vida por eso, pero el Señor Jesucristo la perdió realmente. Entonces necesitamos tener esa actitud en la vida, porque Dios tiene un lugar privilegiado para cada uno de nosotros. Digan, yo tengo un lugar privilegiado. Pero tenés que creerlo, eso es así. Entonces necesitamos tener esa actitud. Y aún así estamos demostrando que nosotros, si le demostramos a Dios que no pretendemos usurpar el reino, no pretendemos usurpar el lugar de nadie, somos capaces de luchar por nuestro lugar. ¿Por qué? Porque las circunstancias, aunque sean difíciles, sabemos que van a pasar. Tienen que dar un paso al costado. La promesa se tiene que cumplir. ¿Lo están creyendo? Estoy asimilando que hay personas que están creyendo y hay otras que están creyendo. En el nombre de Jesús todo el mundo está creyendo. Digan gloria a Dios. Entonces a David no lo detuvo la cueva, porque él no utilizó eso para rezongar y para hablar mal de Dios y para querer justificar su fracaso momentáneo. El momento que estás pasando ahora es momentáneo. Esto es temporal. Porque lo que es permanente es la promesa que Dios te hizo para ti, para esta vida y la venidera. Entonces codearlo y decirle a tu compañero que la cueva no te detenga. Ahí está, así te despertás un poquitito. Entonces nuestro Señor Jesucristo, los padres de nuestro Señor Jesucristo, que eran los encargados terrenales, los protectores terrenales, también pasaron por situaciones semejantes. Y ellos pudieron ver, y el Señor Jesucristo también, y todos nosotros, porque la historia nos comenta, que el Señor subió desde el pesebre hasta el trono. Digan conmigo, del pesebre al trono. Lucas 2:7 muestra el nacimiento de Jesús. Mira, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar en ellos en el mesón. Chao. ¿Qué nos muestra el nacimiento de Jesús? Nos muestra otra situación adversa, otro problema a resolver, pero que no fue un límite. ¿Por qué? No lo limitó eso, ni a Jesús ni a los padres. ¿Por qué? Porque la promesa era más grande que la realidad que estaban viviendo en ese momento. Entonces ahora no hablamos de un rey terrenal como David, ahora estamos hablando de un rey celestial. Poderoso el Señor, tuvo que superar circunstancias aún desde su propio nacimiento. Y muchos dicen que Jesús, esto ya lo he comentado antes, muchos dicen que Jesús tuvo que pasar por ese lugar, tuvo que nacer en un establo para que María y José le enseñaran humildad. ¿De dónde saca la gente eso? Nosotros enseñamos que él nació en un establo porque no había lugar en el mesón. La Biblia es clarita. No había lugar en el hotel. Estaba lleno de gente. Y tuvo que nacer ahí. La palabra dice que la madre lo acostó en el pesebre porque no había lugar en el mesón, en la posada. No para enseñarle una lección de humildad. Si nosotros, siendo humanos, y humanos, bien humanos somos, yo pienso que jamás íbamos a someter a nuestros hijos recién nacidos a una situación parecida a esta, y mucho menos si ellos sabían que ese era el Hijo de Dios. No lo iban a someter a eso. Entonces, si fuera para enseñar humildad, nosotros elegiríamos el peor hospital para nuestros hijos. Sin embargo, nos esforzamos para que dentro de nuestras posibilidades le podamos brindar a nuestros hijos la mejor. ¿Me están entendiendo? Entonces no es por ese lado que viene la mano. Entonces son situaciones, digan conmigo, son situaciones. Digan otra vez, son situaciones. Digan, son partes del camino. Tenemos que pasar por esas circunstancias, por esas situaciones. No es que el Señor siempre esté ahí detrás de nosotros tratando de enseñarnos ciertas cosas, dándonos algunos que otros sopapos espirituales. No, son situaciones que el Señor utiliza para forjar carácter, para aumentar la fe. Eso es cierto. Todos pasamos y aún vamos a pasar por adversidades porque son parte de nuestro camino, aunque no es nuestro destino. Es parte del camino, tranquilo. Es algo que tenés que pasar. El asunto es cómo lo pasás. Y el tema es si lo pasás. Porque si no lo pasás es como un examen. Vas a volver a repetir el examen hasta que lo apruebes.
Por eso que hay gente que siempre andan dando vuelta porque no aprueban el examen. Digan una vez más, son situaciones. Ahí está. Ahora, Dios pudo haber hecho cualquier cosa para evitar, si hubiera querido, que su hijo naciera en un pesebre. Cualquier cosa. Hubiera desparramado a toda la gente, hubiera vaciado los hoteles, hubiera mandado un terremoto y se quedaron todos, disparaban y bueno, ahora sí nace mi hijo ahí, no. Pero él no fue impositivo, no fue prepotente. Dios mismo permitió esa circunstancia. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? La situación era complicada, era difícil, sin embargo, era el destino de Jesús pasar por ahí y tuvo que afrontarlo y lo hizo. Ahora pregunto, si Él fue capaz de hacerlo, ¿por qué nosotros a veces nos quejamos cuando tenemos que pasar por una situación? ¿Por qué tenemos que andar quejándonos cuando pasamos por cierta adversidad, circunstancia, situación que no nos agrada mucho? Cuando estamos pasando por buenos momentos le damos la gloria a Dios, pero ¿y en los malos momentos? Imagínense usted al Padre terrenal de Jesús y a María, a José y a María rezongando con Dios porque le estaba permitiendo esa circunstancia. ¿No te das cuenta que es tu hijo? Sos el rey del universo, sos el creador del mundo. Y mirá dónde me hacías nacer a gurí, no seas malo. ¿Le diría gurí? No. Difícil, ¿no? Pero no. Ellas sabían que eso era pasajero. No le estaba esperando una cuna de oro. Tampoco le estaba esperando una corona de oro a David, pero no se quejaron porque sabían que esas adversidades eran pasajeras, pero que el objetivo principal era glorioso. Eso sí era glorioso. Entonces no hagas de tu principio el final anticipado. O sea, no seas fatalista. Eso es lo que te dice el Señor hoy. No seas fatalista, no, aprende a diferenciar el camino del destino y aprecialo para que te ayude a formar el carácter de vencedor. Jesucristo forjó un carácter de vencedor, no le importó la circunstancia que tenía que atravesar porque su propósito era glorioso. Digan conmigo, mi propósito es glorioso. No me importa la adversidad actual. ¿Cuántos dicen no me importa la situación actual? Digan, mi futuro es glorioso. Pero eso no es un autoconvencimiento, decir, bueno, si yo lo digo, capaz que... Eso es creerle a Dios, creerle al Espíritu Santo y comenzar a actuar en consecuencia. ¿Y cómo actúo? Como se dijo hoy aquí en la palabra, confiando en el Señor. Sabiendo de que está el control de todas las cosas. Entonces, si te graduaste con buenas notas y honores de ingeniero de electrónica y te ofrecen un puesto como vendedor de celulares, aceptalo, disfrútalo y esforzate. Porque es una situación actual, no es tu propósito. No me preparé para eso, mire si voy a aceptar. Mirá, y por eso es que anda buscando laburo todo el tiempo, porque vos ya querés estar ocupando lugar. Todo proceso. Y hay que aprender a disfrutar lo que tenemos aquí y ahora, asumir los retos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque vos creas que estás preparado para asumir la gerencia de una empresa, porque es cierto. Bueno, pero aceptá esto porque todo implica un proceso y tenés que probar que tenés el carácter para asumir esos retos. Las dificultades son inevitables, los problemas van a venir, te gusten o no, pero tenés que superarlas. Las dificultades tenés que superarlas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ahora, imagínate que María hubiera sido arrogante y hubiera dicho, esperemos que haya lugar en el mesón. Vamos a esperar que haya lugar en el mesón porque mi hijo acá no puede nacer. Y lo mira medio malo todavía a José. ¿Viste? Yo te dije. No era posible. El tiempo había llegado y tenía que nacer, pero no me la imagino mirándolo a él como diciéndole, ¿viste? Yo te dije, la culpa es tuya. Siempre lo mismo, yo te dije que tenías que haber pedido número, pedido una habitación, y mirá ahora lo que pasó. Siempre lo mismo, dejando todo para último momento, vos también. No me la imagino a María así. ¿Y cuántos de nosotros podíamos reaccionar así? Ante una adversidad de buscar un culpable. Y si le viste lo que está pasando, yo te dije, vos siempre dejás todo para último. Mirá lo que hacés, papá. Y empezamos a rezongar con la gente. En lugar de disfrutar el momento, el problema es que nos enfocamos mucho en el problema y no en la solución. Así que codiarlo y decirle, enfócate en la solución, no en el problema. Ahí es donde tiene que estar tu enfoque. Dios no planeó el pesebre, sino que planeó el trono para su hijo. Pero es necesario que pasara por ahí
Y además de superar las difíciles y dolorosas circunstancias para que el trono fuera una realidad. O sea que Jesús nació en un pesebre, pero no se quedó ahí. Decirle a tu compañero, no te quedes en el pesebre. Tenés que decir y declarar desde el corazón, yo no me voy a quedar en esta circunstancia difícil. En el nombre de Jesús voy a salir en el nombre de Jesús. Dios me va a sacar de esto y yo demuestro que tengo buena actitud y lo voy a lograr. Así tenemos que pensar. Y seguramente María no estaba muy feliz, pero no lo culpó al pobre José. Entonces, afrontar las dificultades. Enfrentar las dificultades con una buena actitud, con optimismo, con fe, no con fatalismo, no con mirar lo que estamos pasando. Les comento y ya el mundo se puede enterar, pero nosotros estamos a 20 días de dejar el apartamento. No sabemos dónde vamos a ir. Algún pesebre Dios va a preparar, pero lo que sea, vamos a ir ahí. ¿Cuál es el problema? Ustedes me ven que estoy intranquilo con ella. Uy, qué horrible, que no sabemos dónde vamos a ir. 20 días, no tenemos nada, no sabemos ni dónde vamos a ir. ¿Cuál es el problema? Hoy le decía a unos hermanos, el problema no es el problema, sino cómo lo enfrentás. Una patada al problema, para afuera. ¿Qué te vas a preocupar si Dios está Oye, ¿qué pasa si llega el momento y no tenemos dónde ir? Es problema de Dios, va a abrir un mesón, va a abrir una posada, algo va a pasar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la situación no tiene que ser tan apremiante. El problema, no tenés que enfocarte en el problema, sino en la solución. Y la solución siempre es Dios. Ahí es donde te da la tranquilidad. No reniegues más. Codiarlo y decirle, no reniegues más. Entonces, metele buena actitud. Forma tu carácter y disfruta de la bendición en el momento que la recibas. Aprende también como los reyes. Viste que los reyes magos también aprendieron. No se detuvieron a juzgar el lugar donde estaba el rey. No, pero ¿cómo va a ser el rey? Mira dónde nació. No. Ellos venían con un propósito y cumplieron el propósito. No se fijaron en el lugar donde estaba porque sabían el que estaba ahí. Valoraban a quien había nacido, no la circunstancia que lo estaban rodeando. Entonces vamos a ser igual que los reyes magos, que honraron de todas maneras y depositaron allí todas sus virtudes, todos sus regalos al Rey de Reyes, que estaba en un lugar que capaz que lo sorprendió, no lo sé. Entonces vamos a aprender de ello, que honraron al niño con los tesoros que lo llevaban, aunque lo encontraron en un establo. ¿Está bien? Entonces tus metas, tus propósitos, tus sueños, las promesas del Señor deben estar por encima, muy por encima de lo negativo que puedas vivir en este momento. Entonces el Señor te dice, no te distraigas. No te distraigas, concéntrate en lo bueno para que lo malo pase rápido. Te lo repito, concéntrate en lo bueno para que lo malo pase rápido. Lo importante no es dónde nacimos, sino lo que hacemos con nuestra vida. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que vamos a lograr en esta vida antes de morir? ¿Y qué sabemos nosotros cuando nos vamos a...? Los días están contados. Elías se ríe porque tiene 17, pero uno no sabe. Vamos a declarar que tenés muchísimos años de vida para poder darle a la gente lo que ellos necesitan en el nombre de Jesús. Pero nosotros no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestra vida? Bueno, y algunos todavía que son más... Dicen, y yo no pedí para nacer. ¿Para qué nací yo? ¿Nunca se encontraron con alguno esa actitud de, sobre todo cuando uno tiene cierto problema familiar y le quiere rezongar a sus padres, por ejemplo? ¿Y para qué me trajiste al mundo? Yo no te pedí nacer. Si Dios te trajo fue con un propósito, así que si naciste, ahora ya estás acá. Y vas a tener que cumplir ese propósito. Digan conmigo, voy a cumplir el propósito para el cual fui creado o creada. Otra vez decirle, no reniegues más. Estás vivo. Una cosa es que estés vivo y otra que estés de vivo. Pero estás vivo y tenés que hacer algo bueno porque con ese regalo que Dios te dio. Acuérdense lo que siempre, y normalmente me gusta poner cuando hago una dedicatoria, y pongo, tu vida es el regalo de Dios para ti. Lo que tú hagas con ella es tu regalo para Él. ¿Qué le vas a dar al Señor? Tu vida es un regalo para Él, lo que hagas con la vida que Dios te dio. ¿Qué le vas a presentar al Señor cuando estés frente a Él?
Entonces estás vivo y bueno, aprovechá, dejá de blasfemar porque sufriste la pérdida de un ser querido, porque te robaron, porque esto, porque lo otro, porque no te salió aquello, porque no encontraste el lugar donde alquilar. Entonces dejate de rezongar. Mirá las cosas con otra. El mismo Dios padeció un robo también. Toda una ciudad dice que le robaba. Ustedes me habéis robado en vuestro diezmo y ofrenda, decía. Todos le robaban al Señor. Pero sin embargo, él no tuvo problema. Malaquías dice eso. Así que vamos a aprender a superar la adversidad con la actitud correcta, convencidos, totalmente convencidos de que estamos pasando por un pesebre para llegar al trono. Pero también hay situaciones de desierto, digan conmigo, atravesar el desierto. También es otro momento de tu vida. Jesús también, luego de ser bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu 40 días al desierto para ser tentado por el diablo. Ya lo que tuvo que pasar. Pero tampoco se quedó en el desierto. Eso era temporal. Era otro paso del proceso. Era una situación que no iba a ser definitiva. Y era necesario pasar por ahí para bendecir a otros y cumplir así su destino. Porque el desierto no era su destino, sino parte de su camino. Y no se quedó ahí. Él voluntariamente ayunó. Voluntariamente rechazó la tentación para bendecirnos a nosotros. Se fortaleció para tener la fe que iba a necesitar para hacer milagros y pasar por el dolor de la cruz. Todo eso fue permitido en el desierto. Tuvo que pasar por esa situación. Pasó sin comer. Lo tentaron para que hiciera de esas piedras pan. Pero yo te pregunto, cuando no tienes pan para comer, ¿dónde te enfocas? ¿Te estás enfocando en la situación de escasez? ¿O como Jesús se enfocan en el final, cuando los ángeles lo alimentaron? Todo depende del enfoque. Los ángeles vinieron a servirle y lo alimentaron en el desierto. ¿Dónde está tu carácter cuando tienes que pasar por un desierto? Decirle a tu compañero, llénate de sabiduría. Decirle, llénate de paciencia. Entonces, si querés que la gracia de Dios te acompañe, tú tienes que crecer, tienes que fortalecer tu espíritu y también fortalecer tu cuerpo. Jesús preparó su cuerpo para la cruz. Él se preparó porque sabía que era un instrumento, su cuerpo era un instrumento para salvar la humanidad. Aunque alguien con mala actitud pudo pensar, ¿y para qué me voy a cuidar si de todas maneras me voy a morir? Pero Jesús no pensó en eso. ¿Para qué voy a ir a ayunar y al desierto y de todas maneras yo sé que me van a matar? No, pero él se cuidó porque ese cuerpo tenía que ser utilizado como instrumento para nuestra salvación. Un cuerpo intacto. Por eso que a veces decimos que la estupidez más grande es el dicho de decir, de algo hay que morir. ¿Nunca sintieron eso? Sobre todo cuando alguna persona quiere justificar sus vicios. Entonces, en los buenos y en los malos momentos tenés que prepararte porque nunca sabes cuándo puede venir algo peor. Y en el área económica, ¿qué pasa? Ahorrar, a veces uno dice, no, pero lo que pasa es que si ahorras, te toman como que eso es falta de fe. No, ahorrar y ser previsor no es falta de fe. Eso es tener sabiduría. Hay que manejar bien, tener prudencia, inteligencia, espíritu de consejo de Dios. Digo porque son distintas áreas, ¿no? Entonces, hay que superar como el Señor el fracaso y el dolor. El fracaso que viene a veces como un rechazo. Decir, superar el rechazo y el dolor. Él tuvo que afrontar esta situación difícil, tuvo que escoger. El pueblo tuvo que escoger y él estuvo esperando ahí qué era lo que el pueblo iba a escoger, entre Barrabás y él. ¿Saben lo que escogieron? Hoy por hoy mucha gente escoge a los ladrones, a los asesinos, a los criminales, en vez de a Jesús. Y prefieren aquello en vez de esto. Qué horrible. El sentimiento de rechazo que habrá venido para Jesucristo, obviamente que estuvo a la orden del día. Porque el enemigo sabía que si lograba que él se sintiera rechazado, le iba a entrar amargura y ya no iba a ser perfecto para salvarnos. Pero él resistió eso.
estando ahí mirando desde la cruz y veía, ¿y dónde están los 10 leprosos que fue sanado? ¿Y dónde estaba la mujer que fue sanada? ¿Y dónde estaba aquel que le dio el oído y la vista al ciego? ¿Dónde estaban? ¿Estaban todos gritando? No sé, capaz que no estaban, pero estaban todos gritando que lo crucificaran. Mirá si lograra ver eso, la circunstancia, la situación, y en lugar de ser nuestro Salvador, se hubiera enojado, como él mismo dijo, ustedes se creen que si no quiero mando y vienen ángeles a servirme, los destruyen a todos, uno solo. Pero no, se le aguantó. Así que Satanás deseaba que se llenara de amargura para que no llegara a su destino. Pero Jesús sabía que eso era parte de su camino. Incluso clavado en la cruz, abrió los brazos y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es mi líder. Digan, ese es mi líder. Ese Jesús es mi líder. El que a pesar de la circunstancia, a pesar de nuestro rechazo hacia Él, a pesar de que muchas veces le desobedecemos, hacemos cosas, pensamos, decimos, andamos en cualquiera, venimos a la iglesia, levantamos las manos y vamos y hacemos cualquiera, y Él está ahí, aún así abre sus brazos y dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Decirle a tu compañero, ese es mi líder, imítalo, decirle, imítalo. Satanás va a tratar de impedir que crezcas como buen cristiano. Y va a buscar que tu corazón se llene de rencor, pero pedirle fortaleza a Dios. Fortaleza al Señor para superar el rechazo, el dolor, y no te quejes. No te quejes de los problemas. Alabalo, adoralo. Tenemos la oportunidad linda de hacerlo acá todo el tiempo. Y poné tu mirada como Él lo puso en el Padre, que nosotros podamos poner nuestra mirada a Jesús. El que ensangrentando en la cruz no desesperó, sino que seguramente dijo, en 72 horas voy a resucitar. Él pensó en su destino. En 72 horas voy a levantarme de los muertos, la humanidad será redimida y yo voy a poder sentarme junto al trono de mi Padre. ¿Por qué no pensamos así? ¿Saben por qué? Porque Jesús lo creía. Es autor y consumador de la fe. Si nosotros realmente creemos, vamos a hablar y hacer de acuerdo a lo que creemos. Si tú no estás dispuesto a hacer lo que dices creer, entonces no estás creyendo. Al menos con todo el corazón, como Jesús lo hacía. Yo me voy a levantar de entre los muertos. En 72 horas voy a estar en el trono con mi papito. Entonces, cuando pases tiempos difíciles, pensá con fe y decir, este no es mi destino, es solo camino y voy a aguantar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas desagradables suceden, los problemas siempre van a venir. Aunque seamos bonitos, aunque hagamos todas las cosas de acuerdo, no, van a venir igual. Jesús no había hecho nada malo y mirá lo que le pasó. Él no merecía sufrir lo que estaba sufriendo, pero sin embargo lo soportó. ¿Saben por qué lo soportó? Porque la promesa era más grande que la dificultad. Cuando tú entiendas que la promesa que tienes y la palabra que tienes es más grande que tu dificultad, no vas a tener problema. La pregunta es, ¿en qué situación estás? ¿Qué estás pasando? No importa si estás en un pesebre, o si estás en la cruz, si estás en el pozo, como el pozo de los leones, o si estás, no sé, en el desierto o en la cueva de Adulam, como dijimos, allí donde te encuentres. No importa el lugar, busca a Dios y entregale tu corazón, entregale tus circunstancias para que te ayude a superarlas. Estos grandes siervos de Dios y Dios mismo lo hizo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Entonces yo no tengo ninguna explicación para el proceso que tú estás pasando. No lo sé, pero que sí puedo decirte que con la actitud correcta, digan actitud correcta, con esa actitud Dios te va a ayudar a obtener buenos resultados finales. Vas por buen camino, pero ten la actitud correcta. Dale gracias a Dios por sus planes para tu vida, porque Él piensa continuamente hacerte el bien. Y esfuérzate por alcanzar los planes de Dios en tu vida. Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Recordá que no estás solo, porque Él te va a sacar adelante. Él lo prometió y cumple. ¿Ve? Se dijo acá, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, vamos arriba. Decirle a tu compañero, no estás solo. Decirle, Dios te va a sacar adelante. Así que el pesebre, la cueva o el desierto, donde estés, no importa, no son nada frente a sus promesas. Son incomparables frente a las promesas del Señor, porque vas a ser puesto en un lugar de eminencia que el Señor te ha preparado. Yo voy a preparar morada para ustedes.
¿De cuántos creemos nosotros que tiene moradas preparadas? Me decís, sí, pero cuando muera y cuando esté con Él, ahí, no, Él tiene también ahora, aquí y ahora. Pues yo tengo que tener la actitud correcta. Entonces recordá que no estás solo. Otra vez más, decirle a tu compañero, no estás solo. ¿Cuántos de nosotros confiamos en que Él nos va a dar fortaleza? Y cuando Él nos dé fortaleza, vamos a aprovechar el camino que ha puesto frente a nosotros, que nos va a llevar a cumplir nuestro destino. Así que tranquilo esa situación, están de bracito cruzado, con frío, pero están en la casa del Padre. ¿Y ustedes piensan que el Señor los está mirando? ¿Piensan que el Señor no los está mirando? ¿No los está viendo? ¿Que no está ahí al ladito? Aparte de estar en ustedes, está al lado de ustedes. Y los está viendo. Algunos medio engripados. Otros no tienen ganas ni de caminar, pero sin embargo saltan en la presencia del Señor. ¿Y ustedes piensan que el Señor no valora eso? Sí, pero hoy tanto frío, mucha gente no vino, avisó que... Pero tú estás aquí, digan conmigo, yo estoy aquí. Ahora el Señor te dice, yo sé que estás aquí. Algunos están cansados y quedaron más calentitos y como que les da un poco de sueñito. Y voy a decir, pero la palabra es larga. No, ya terminamos. Tranquilo. ¿Pero le gustó lo que el Señor le habló, sí o no? Dios te da para adelante. No te eches para atrás. Él te da para adelante. Es una de las virtudes que Dios tiene. Nunca te va a echar para atrás. Él siempre te va a empujar hacia adelante. Las circunstancias tratan de apartarte de las promesas. Pero todo depende de donde tú pongas la vista. Como te dije al principio, y vamos a repetir todo el sermón de nuevo. No. Pero para que entiendas, una circunstancia o te confunde y te aparta y te enfría y te mata, o al contrario te fortalece y te fortalece en fe, en carácter y te da vida, porque te proyectas más en el destino que en el camino. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.